¿Andas en busca de dirección? Es un tiempo para compartir con Dios. Bienvenidos a Mi Deleite, Tu Palabra. Dios les bendiga más y más en el día del Señor. Y hoy estaremos conversando un tema que es muy importante y que he intitulado La voluntad de Dios no es fácil. Siempre queremos saber cuál es la voluntad de nuestro Señor, cuál es la voluntad de Él para nosotros. Y es una interrogante que hemos tenido y hoy pues vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios no es fácil. Vamos a ir a la palabra en el libro de los Salmos, capítulo 40, verso 8, que leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza del Santo Espíritu de Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Amén. Ciertamente todos, también los creyentes, no solamente queremos conocer la voluntad de Dios, sino hacer la voluntad de Dios. Eso es un deseo. Y cada día de nuestra vida debe ser vivido para cumplir el propósito de Dios, de acuerdo a su plan y en obediencia a Dios. Pero ¿cómo estar seguros de que caminamos dentro de su voluntad? De manera especial en los tiempos difíciles, en los tiempos del dolor, en los tiempos de la aflicción, en los tiempos de la enfermedad. Esto resulta muy importante. Y viene una interrogante también a nosotros. ¿Habrá un método rápido para conocer la voluntad de Dios? En estos tiempos todo se quiere rápido. Y por supuesto, no se escapa también un método rápido para conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Y este es un tema que preocupa a muchas personas, no solamente a los creyentes, sino también a los que no son creyentes. Y según muchos, encuentran respuestas prácticas más o menos ocultas en todo tipo de religión. Los cristianos pues debemos de huir absolutamente de todas esas prácticas ocultas y a la vez considerarlas como una ofensa a Dios. Muchas personas utilizan la Biblia de una forma un tanto mágica. Por ejemplo, abren la Biblia al azar, leen un versículo que supuestamente contiene la respuesta a su pregunta. Y puede suceder que en alguna oportunidad obtengamos respuesta, pero a la vez corremos el riesgo de aplicarlo a una situación que no tiene ninguna relación y de esa forma entonces nosotros estaríamos torciendo la Escritura. Y con respecto a torcer la Escritura, el apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo 3, verso 16, dice: en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Estamos hablando que cuando nosotros utilizamos métodos incorrectos, métodos que están fuera del contexto bíblico, entonces nosotros podemos estar torciendo las escrituras. El Señor es soberano y puede intervenir para que su voluntad nos sea revelada de cualquier manera. Inclusive pudiera utilizar esa del azar. Pero algo debemos de tener muy claro, nosotros los creyentes, es que no podemos obligar a Dios a hacernos saber su voluntad echando suerte. Eso es contrario total y absolutamente a la palabra.
Cada día nos exige tomar decisiones y cada elección debemos considerarla como una gran oportunidad para preguntarle al Señor qué quiere que hagamos. No tenemos por qué preguntarle la voluntad acerca de todas las cosas del cuadro completo, del cuadro final. Yo creo que es una gran oportunidad el día a día. Desde que nosotros despertamos, nosotros tenemos que tomar decisiones. Se nos exigen decisiones. La decisión de levantarnos o de quedarnos en la cama. La decisión de salir a trabajar o quedarnos viendo las Olimpiadas. O la decisión de qué vamos a comer si tenemos esa posibilidad. Es decir, que tenemos que tomar decisiones. Entonces, en ese momento, pues es una gran oportunidad para preguntarle al Señor qué quieres que haga hoy. Y allí estaríamos conociendo su voluntad. A menudo centramos nuestros esfuerzos en tratar de descubrir la voluntad de Dios. Y es algo razonable, pero mayor que la revelación de la voluntad de Dios debe ser la decisión de obedecer a Dios sin reservas. Entonces, ciertamente el conocer la voluntad de Dios es bueno. El conocer la voluntad de Dios es importante, pero más allá del conocer la voluntad de Dios es decidir obedecer a Dios sin ningún tipo de limitación. Y la voluntad de Dios está en la palabra. Hay tantas cosas que ya están dichas. Eres hijo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Eres padre, no hagas a tus hijos caer en ira. Trátalos con amor. Eres esposa, ama a tu esposo, respétalo, hónralo, sé la ayuda que él necesita. Es decir, que la palabra nos muestra, está allí establecida la voluntad de Dios. Entonces, si bien es cierto, es importante conocer la voluntad de Dios, mucho más importante es la decisión de obedecer a Dios sin reservas. Y para tener éxito, una vez conocida la voluntad de Dios, es menester que nosotros concienticemos que aún en el camino que Dios ha determinado, aún conociendo la voluntad del Padre, en ese camino se nos pueden presentar obstáculos. Muchas personas piensan que el hecho de que el Señor nos revele su voluntad, vamos a estar libres de obstáculos, libres de tropiezos. Pues déjame decirte que no es así. En ese camino podemos enfrentar obstáculos. Y esos obstáculos van a interferir en nuestro camino. Y los obstáculos son muchos, pueden ser muchos. Obstáculos como la terquedad. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Nosotros conocemos el camino, pero lo queremos hacer a nuestra manera. Le consultamos a Dios. Él nos muestra, nos habla en su palabra lo que tenemos que hacer, pero de todas formas lo queremos hacer a nuestra manera. Y somos tan osados que sabiendo que lo estamos haciendo a nuestra manera, violentando las formas que el Señor ha establecido, le pedimos que nos dé su bendición. Es decir, hay un obstáculo que vencer. Cuando tú quieres de verdad conocer la voluntad de Dios para obedecerla, tú tienes que ser dócil. Tú tienes que entonces hacer las cosas como Dios ha demandado, como Dios lo ha establecido. Una obediencia sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo, sino que nosotros lo vamos a hacer de la manera como Él lo ha establecido. Otro obstáculo es el desconocimiento de los principios bíblicos. Y esto es muy importante. Tenemos que volver al principio. Siempre es menester recordar los principios bíblicos. Porque cuando desconocemos los principios bíblicos, entonces nosotros sencillamente no podemos hacer la voluntad de Dios como Él lo ha determinado. ¿Y por qué es necesario el desconocimiento de los principios bíblicos? ¿Por qué son un obstáculo? Porque, por ejemplo, un principio bíblico, tenemos que aprender a esperar en Dios.
Eso es un principio bíblico, esperar en Dios. Cuando nosotros queremos las cosas a nuestra forma y somos tercos, pero además lo queremos en nuestro tiempo, entonces estamos desconociendo los principios bíblicos, estamos desconociendo la soberanía de Dios, estamos desconociendo que para el Señor todo tiene su tiempo. Tenemos que entonces, si queremos hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios, tenemos que aprender a esperar en Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Si quieres hacer la voluntad de Dios, entonces debes aprender a confiar en Dios. Porque si no confías en Dios, no podrás hacer la voluntad de Dios. Es necesario que hoy concienticemos que el conocimiento de los principios bíblicos es necesario para poder hacer la voluntad de Dios. Y el desconocimiento de los principios bíblicos son un obstáculo muy importante que te generará tropiezos camino a la voluntad de Dios. Otro obstáculo que con frecuencia enfrentamos es en ese camino haciendo la voluntad de Dios y que debemos cuidarnos porque son unos tropiezos que generan muchísimos daños, y es la influencia de otros. Muchas personas se te acercan, a veces sin que tú les pidas ningún tipo de recomendación ni ningún tipo de consejo. Te dan consejos, te dan recomendaciones, te establecen sugerencias. El Señor le dijo a Jonás que fuera a Nínive y Jonás tomó su decisión. Jonás fue terco, Jonás se embarcó en un barco porque él quiso hacer su voluntad. Y la terquedad lo llevó a todo lo que tú conoces de la historia de Jonás, que no solamente fue que él se puso en peligro su vida, sino también puso en peligro la vida de los demás, los bienes de otros, cuando acaeció toda aquella tormenta mientras él iba en el barco. Encontramos muchas personas que, teniendo conocimiento de la voluntad de Dios, comienzan a escuchar a otros, escuchar las sugerencias, las recomendaciones de otros. Si el Señor te dijo que lo debes hacer de esta manera, usted no tiene que comenzar a preguntarle a los otros cómo lo hace. Y está un grave error. Si tú conoces la voluntad de Dios, se te ha sido revelada, ¿por qué tienes que salirle a preguntar a otros cómo lo tienes que hacer? Entonces ese es un gran obstáculo, es un poderoso tropiezo que va a detenerte en el camino. Si necesitas conocer cómo hacer la voluntad de Dios, pregúntasela al mismo Dios, que fue Él el que te la reveló. No busques consejos, recomendaciones, sugerencias, no las busques en ninguno, porque ellas serán un gran obstáculo que te impedirá cumplir con lo que Dios ha determinado. Otro obstáculo que vamos a encontrar, que podemos encontrar en el camino, conociendo la voluntad de Dios y cuando vamos en ese camino, es la desobediencia. Si tú eres desobediente, tú no puedes alcanzar la voluntad de Dios. La desobediencia te impedirá. ¿Y sabes por qué? Porque la desobediencia te ensordece y en consecuencia tú no puedes oír lo que Dios te quiere decir. La desobediencia te ciega los ojos y entonces no podrás ver la visión que Dios te quiere mostrar. La desobediencia cauteriza nuestra conciencia hacia la palabra. Lees la palabra, pero no la comprendes. No sientes que el Señor te habla a través de la palabra. Entonces, no puedes pretender hacer la voluntad de Dios si en tu vida hay desobediencia. La desobediencia de acuerdo a la palabra, y está muy claro en el libro de Deuteronomios, trae maldición. Entonces, una persona que está viviendo en desobediencia a la palabra de Dios, nunca, en modo alguno, puede creer que va a alcanzar el cumplimiento de la voluntad de Dios. Porque ciertamente el obstáculo que está enfrentando es sumamente grande. Tienes que vencer ese obstáculo de la desobediencia para que tú puedas entonces enderezar tus pasos
y verdaderamente caminar en el camino hacia la voluntad de Dios. Hay muchos obstáculos. El temor a lo que Dios te puede requerir. Mucha gente sabe cuál es la voluntad de Dios, tienen un llamado para hacer algo, pero no lo hacen porque tienen temor a lo que Dios les puede pedir. Tienen temor de que el Señor les pueda pedir algo que ellos no estén dispuestos a entregar. Otros tienen temor al fracaso. Tienen temor a que no lo puedan hacer bien y nunca prueban si lo pueden hacer bien porque nunca lo intentan. Tienen temor a la crítica. Tienen temor a cómo lo vean los demás. Tienen temor a que los demás no le den su aprobación. Entonces, estos son obstáculos que hoy tú los estás conociendo y que el Señor te ha traído esta revelación porque el Señor quiere que tú hagas su voluntad. Porque Él quiere bendecirte, porque Él quiere prosperarte, porque Él quiere sanarte. Pero Él también anhela que tú hagas su voluntad. Y para finalizar esta palabra, te quiero decir que hacer la voluntad de Dios produce grandes y extraordinarios beneficios a nuestra vida. Cuando hacemos la voluntad de Dios, el Señor nos acepta como familia. Otro de los beneficios de hacer la voluntad de Dios es que nos volvemos agradecidos. Le damos gracias a Dios en todo tiempo, gracias a Dios en todo momento. Nos volvemos agradecidos y qué hermoso es volvernos agradecidos. Esa es la voluntad de Dios, que demos gracias. Otro de los beneficios es que obtendremos la promesa. Cuando tú haces la voluntad de Dios, esas promesas que tienen tu nombre, esas promesas que Él dispuso desde la eternidad para ti, esas que no tienes que quitárselas a nadie, esas que son tuyas, esas Él te las va a conceder, tú la vas a obtener. Hacer la voluntad de Dios hace que las promesas que han sido diseñadas por el Señor para nosotros las podamos alcanzar. Y otro maravilloso beneficio de hacer la voluntad de Dios es que discernimos la palabra. Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, nosotros tenemos discernimiento de la palabra. No nos van a confundir. Las falsas doctrinas las vamos a discernir inmediatamente. Vamos a saber, no nos vamos a dejar confundir, no vamos a caer en error. Hacer la voluntad de Dios es maravilloso. Como lo dijo el salmista, hacer la voluntad de Dios me ha agradado. Ciertamente, hay circunstancias y momentos difíciles. A veces el camino hacia la voluntad de Dios puede ser difícil, pero no debemos dejar que los obstáculos nos venzan, que los obstáculos nos impidan vivir de acuerdo con el plan perfecto de Dios. Pongamos hoy esta decisión, decidir primeramente hacer la voluntad de Dios, decidir. No solamente buscar y conocer la voluntad de Dios. Vamos a comenzar a poner por obra, a hacer la voluntad que está en la palabra. Y cada día, hagamos de las decisiones que vamos a tomar la gran oportunidad para preguntarle cuál es tu voluntad. ¿Qué quieres tú que haga yo hoy en este día? Y entonces vamos a ir conociendo la voluntad de Dios. Por eso, no nos conformemos con menos de lo que el Señor tiene para nosotros. La voluntad de Él es bendecirnos, la voluntad de Él es prosperarnos. No nos conformemos con menos, estemos conscientes, que estemos apercibidos, venzamos con la sabiduría de Dios, con la fuerza del Señor, con el amor del Señor, todos los obstáculos que se nos presenten y hagamos la voluntad de Dios para recibir los beneficios que el Señor quiere entregarnos mientras hacemos su voluntad. Que el Señor te bendiga grande, rica y poderosamente. Que hoy ponga en ti el querer como el hacer, de poner todo tu empeño en hacer la voluntad de Dios. Que tu mayor esfuerzo no sea en conocer la voluntad de Dios, sino que esa voluntad que ya tú conoces,
tú la puedas cumplir. Pon tu empeño. Sé que el Señor te ayudará. Así es que la bendición del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo te ayude a poner por obra esta palabra y a hacer la voluntad de Dios y a buscar cada día la dirección de Él para tomar el camino correcto, siempre con la actitud de no dejarte vencer por los obstáculos, sino superarlos con determinación y de manera especial con mucha fe en el Dios que es todopoderoso. Dios te bendiga, que la paz de Dios te acompañe siempre. Amén. Esto fue una entrega de Mi Deleite, Tu Palabra. Tiempo de encuentro con Dios con la pastora Marisol Aguilarte.